Pues son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos preparados para informaros, para enmarcaros la información y hacer que sea más fácil de digerir y para opinar sobre ella con unos principios, la valentía y el rigor. Y queremos que esos principios vayan de la mano, no pueden ir uno un día y el otro tienen que ir siempre y a la vez. Y aprovechando pues un ambiente general, el que existe en esta cadena de televisión, de libertades, porque esto no es una telepedro y aquí no nos gustan los que vienen con argumentarios del partido escritos a primera hora de la mañana, que ustedes, fíjense bien, van a oír repetir en las tertulias de las telepedros. Aquí no. Aquí no, porque aquí van a venir a contestar lo que yo les sugiera o les proponga y no a depositar en el buzón de la opinión esos argumentarios de los partidos políticos que no sirven pues prácticamente para nada por conocidos. Bien, hoy vamos a empezar con una entrevista que creo que les va a interesar mucho, porque vamos a hablar con don Fernando Vizcaíno, que es probablemente o el primero o el segundo de los denunciantes del caso Mascarillas. Muy buenas tardes, don Fernando, y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Javier, y gracias por invitarme. Al contrario, vamos a ver, ¿cómo fue el inicio, el origen de su denuncia por el caso material sanitario durante la pandemia, mascarillas y otras cosas? Vale. Respecto a lo que decías anteriormente, un año antes, creo que fue, de que yo pusiera la denuncia, Ramiro Grau, para concederle al César lo que es del César, fue la persona que primeramente denunció todo este caso. Lo que pasa es que su denuncia no prosperó, pero hay que decirlo, no prosperó y tampoco fue la que desencadenó la mía, ¿vale? Desde luego, quien no ha tenido nada que ver con esto es quien se está ahora atribuyendo los méritos de haber metido en la cárcel a Ábalos, que es Alvise Pérez, que si quieres luego lo comentamos con más detenimiento. Pero voy a contar la historia de cómo se origina todo este caso, que creo que es uno de los más importantes a nivel histórico en España, ¿no? Aunque también quiero decir una cosa importante, y es que meter a los políticos en la cárcel no es un gran logro. El logro se conseguirá cuando metamos a quienes mueven los hilos desde arriba, a quienes están detrás de Vanguard y detrás de BlackRock, son los dueños del mundo y son quienes utilizan a los políticos como títeres, cuando consigamos convertirlos a ellos en el objeto de nuestras denuncias. Si es que es eso posible, que lo dudo mucho, porque como son los dueños de todo, pues muy complicado. Bueno, a mí me contactaron a finales del año 2021 para que pusiese una denuncia porque se había contactado con varios abogados de la disidencia y tal, y ninguno parecía atreverse a ponerla, ¿no? Entonces, se me dijo que había una información que había sido contrastada, además por unos casi compañeros míos, que son la gente de Periodistas por la Verdad, que consistía en que había había publicado el gobierno canario que iba a comprar unos PCR por el valor de 15 euros cada uno a una empresa cuyo nombre ahora no recuerdo. Entonces, lo que hicieron estos Periodistas por la Verdad fue llamar para contrastar esta información a esta empresa y pedirles presupuesto por el mismo número de test PCR. Y lo que ocurrió es que en lugar de a 15 euros, como el gobierno canario pensaba cobrárselo a las arcas del gobierno nacional, los PCR los ofrecían a 5,40 euros, es decir, a una tercera parte. Había un sobrecoste de 461.000 euros en ese contrato de PCR. Entonces, bueno, como nadie quería poner la denuncia, se me ofreció a mí y yo la puse, habiendo contrastado la información. Y envié copia a la Fiscalía Europea. Y esta fue la clave, porque la Fiscalía en España no contestó, pero sí contestó la Fiscalía Europea admitiendo indicio de delito. De esta manera, cuando yo en mis redes publiqué que la Fiscalía Europea había admitido indicio de delito, me contactó una periodista del Cierre Digital, María Montero, me pidió toda la documentación, la denuncia, todo lo que había es el presupuesto, todo. Y lo publicó. Vale, entonces, después de esta publicación, María Montero y un empresario canario que se llama Juan Manuel Pérez León, nosotros tres somos en realidad el triángulo que precipitó todo este proceso judicial, buscaron el contrato de la denuncia que yo había hecho.
Pero como yo había hecho viral toda esta denuncia en mis redes, claro, lo que hicieron fue anular ese contrato. Entonces ese contrato no sirvió para llevar adelante el proceso, pero buscando mi contrato, bueno, el contrato de mi denuncia, encontraron el contrato de las mascarillas, que es el que desembocó en el caso Mascarillas, denunciado por Juan Manuel Pérez León, tampoco por Alvise Pérez. Entonces, cuando esto ya entra, claro, entra la Fiscalía, entra la UCO, entra pues el Poder Judicial español a investigar todavía más contratos, viendo que este contrato había quedado claro que había un fraude. Entonces es así como se genera todo el proceso y luego, para no olvidarme de nadie, lo tengo aquí apuntado, entraron como acusaciones populares, es decir, cuando el procedimiento ya está abierto por la UCO y por la Fiscalía, entraron como acusaciones populares el PP en primer lugar, Vox, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír, Adade, Justicia Europa y más tarde UPN y Veritas. Espero haber reunido toda la información y no haberme olvidado de nadie. Y esta es la historia que conduce A la sentencia que hemos conocido. Claro, a la sentencia que habéis conocido y a las que espero que se sigan produciendo, porque aquí fue como una escalera de estas de dominó, ¿no? Que una ficha empezó a empujar a la otra y, de hecho, la primera persona a la que fue denunciada, Ángel Torres, que en aquel tiempo era el cabecilla del gobierno de Canarias, El presidente de Canarias. De momento no está en la cárcel. Entonces, esa es la historia. Y estos son los elementos que participaron en ella. Yo fui la persona que abrió la caja de Pandora con mi denuncia y luego, entre María Montero y la denuncia de Juan Manuel Pérez León, ya ahí entra ya la Fiscalía a investigarlo todo. Entendido. Pero esa es la realidad, ¿vale? Entonces, ¿Y a ti te molesta que Alvise Pérez se atribuya cosas que no realizó? claro, si yo hago un trabajo y aparece uno y dice, no, el trabajo lo he hecho yo, páguenme a mí, pues obviamente me molestaría a mí y le molestaría a cualquiera, ¿no? Que aparezca alguien a atribuirse, a colgarse las medallas por el trabajo, por, en este caso, la iniciativa de una persona que fui yo de poner esta denuncia, y no solo yo, que es que luego está el trabajo de María Montero, la periodista del Cierre Digital, junto con la denuncia de Juan Manuel Pérez León, que somos quienes realmente actuamos como la génesis de todo este procedimiento. Sí, Entonces, sí, es muy feo que aparezca una persona que además hace como los Royuela, es decir, que pide dinero a sus seguidores para poner querellas y denuncias, y al final las querellas que él ha puesto no tienen nada que ver con lo que dice que ha puesto. Sus querellas tienen que ver con cosas de calumnias, de, pues eso, de que yo he dicho esto y el otro dice que no, de injurias y tal. Nada que ver con el caso Ábalos. Tampoco porque él afirma que hace muchos años, él se presentó en un programa de televisión, creo que en el de Risto Mejide, para denunciar que Ábalos tenía una serie de paraísos fiscales y que le censuraron el programa. Pero es que a día de hoy, con Ábalos en la cárcel, tampoco hay ninguna constancia de que estos paraísos fiscales existieran. Entonces está muy bien pedir donaciones para poner denuncias, pero no si estás engañando a las personas que te dan esas donaciones y haciéndoles creer que estás poniendo denuncias que no pones. Fernando, permíteme que te pregunte, sabes que, ¿cómo no vas a saber? Que hay un caso Mascarillas 2, que es el que afecta a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y al presidente de Canarias en el momento, Ángel Víctor Torres, que compraron unas mascarillas y otros equipos sanitarios, algunos de ellos pues con defectos importantes que les convertían en nulos, que no protegían a nadie, que se han podrido en las dependencias de de los dos gobiernos insulares. ¿Cómo crees que va a acabar ese procedimiento? ¿Habrá condena contra Francina Armengol y contra Ángel Víctor Torres? Pues no lo sé, siempre es difícil meter a los políticos en la cárcel porque, bueno, tienen su protección, pero a ver, una cosa que quede claro, esto no es que haya ocurrido en España, es que ha ocurrido en todos los países del mundo. O sea, los políticos se dedican a eso, siempre están ahí y cuando hay que construir algo, cuando hay que hacer algo, son inversiones de dinero que ellos cortan, parten, reparten y se quedan con la mejor parte, o ponen a su primo o al hermano de su mujer a hacer los trabajos para llevarse la pasta. Lo que pasa es que en esta ocasión
los hemos descubierto, ¿vale? Eso es lo que cambia, pero en todos los países del mundo seguro que los políticos hicieron lo mismo, tanto con todas las medidas sanitarias, los productos supuestamente anti-COVID, como con todo lo demás. Los políticos se dedican a eso. Yo no conozco políticos honestos. Fernando Vizcaíno, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti. Insisto por haberme dado voz. Bueno, vamos a volver a la actualidad porque hay novedades muy serias respecto del terremoto en Venezuela. Datos, sobre todo, que nos ponen frente a la catástrofe humanitaria después de esos 2 terremotos, que en primer lugar han puesto de manifiesto eso, que para desescombrar, para quitar los escombros, tienen que echar de pico y pala y carretilla porque no hay medios técnicos propios en un país que fue esquilmado por el chavismo durante 27 años. Entonces ahora, pues, lo que en cualquier país normal serían, pues, cierta maquinaria que permitiera un desescombro rápido y a lo mejor salvar muchas vidas, aquí, pues, por el devenir de la economía venezolana y de ese proceso de enriquecimiento de los que eran sus líderes, aquí no se puede producir con un mínimo de velocidad exigible. Como les digo, el gobierno de Venezuela acaba de actualizar los datos de esta tragedia humana. Parece que son ya 920 las víctimas, los fallecidos, de ellos 5 son españoles, 5, que hay unos 2.300 heridos y que el número de desaparecidos ha aumentado a unos 4.300, de los que, por cierto, 99 son españoles. Hay que contar también que la ayuda internacional ha empezado a llegar a territorio venezolano, lo ha hecho por vía aérea. ¿Qué llega? Pues llega personal especializado en rescates, maquinaria, perros de rastreo y lo básico para atender el drama humanitario, desde agua hasta alimentos, pues pasando por todo lo que en un momento dado pueda ser urgente y necesario para atender las necesidades de la población que se han quedado sin hogar, que bueno, han estado temerosos de nuevas réplicas que agranden la tragedia, ¿verdad? ¿De dónde han llegado las ayudas humanitarias? Pues de Estados Unidos, de México, de Qatar, de España y de algunos otros países europeos. Ahora, pues esa ayuda va a venir muy bien, sobre todo porque son especialistas, sobre todo porque cuentan con equipos preparados. Esas imágenes que ven son de la salida de bomberos, de la Unión Militar de Emergencias y de los voluntarios que han querido ir a Venezuela a echar una mano ante la tragedia después de los dos terremotos, 7,2 y 7,5 escala Richter, producidos con una diferencia de apenas 39 segundos, lo cual ha aumentado la capacidad mortífera de los sismos, porque cuando uno trata de huir tras el primero, se encuentra con que el segundo le pilla en plena huida y los edificios se caen en mayor medida y los pueden, o como es el caso, los han enterrado entre los escombros de esos enormes edificios que se han venido abajo como un castillo de naipes. Bueno, iremos actualizando toda la información, todos los datos de la catástrofe venezolana y naturalmente mandamos nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestras oraciones y todo lo que sea pues necesario recabar para ayudar a los venezolanos en esta verdadera tragedia. No sé dónde terminará el número de fallecidos, pero esto sigue en aumento. En este día de hoy hemos pasado de apenas 235 a primera hora de la mañana a los 920 que ya acredita el gobierno de Venezuela como víctimas. Bueno, pues muy triste todo, muy duro, unas imágenes terribles, pero claro, en el momento en el que es muy necesaria la velocidad en el desescombro para localizar a las víctimas, tener o no tener maquinaria es fundamental. Y aquí no la han tenido. Bien,
De Venezuela vamos a pasar a hablar de México, porque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que es, creo recordar, hija de un lituano y de una judía, o de un judío y una lituana, no me acuerdo, presidenta de México. Quiere decir que esta señora, tan indigenista ella, pues tiene unos orígenes que no terminan de, en fin, que no terminan de ser pata negra de los mexicanos de pura cepa. Ha recibido hoy al rey Felipe VI en México para sellar, dicen, la normalización de la relación entre ambos países. Sheinbaum es una de las personas que ha sido más injusta con la herencia española en México, ¿verdad? Y bueno, parece que con este encuentro se pretende normalizar la relación, una relación absolutamente importante de España para con México, que es un país pues cuya independencia ya data de 250 años, con lo cual pues la herencia española o la influencia española en lo que de negativo tenga la marcha de la sociedad mexicana es bastante cuestionable. Y por acabar con el panorama iberoamericano, Javier Milei, el presidente argentino, está hoy en España, está participando en unas jornadas, las ha inaugurado él, unas jornadas del CEU San Pablo, en la que le han concedido la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo, y en ella ha advertido, ha sugerido que España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina para no repetir nuestra tragedia histórica. El presidente de la República Argentina ha inaugurado esta segunda edición de los cursos de verano de la institución educativa CEU San Pablo con una conferencia en la que ha criticado el exceso regulatorio de la Unión Europea y el sistema de gobierno de Pedro Sánchez. Javier Milei ha sido el gran protagonista en la inauguración de estos cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo aquí en este campus de Madrid. Ha servido este acto también para entregarle esa medalla de honor de la universidad, y hemos podido disfrutar de un discurso en el que el propio presidente de la República de Argentina ha asegurado que se presentará a las próximas elecciones que se celebran el año que viene en el país argentino, y que serán los argentinos quien decida si sigue 4 años más o no. Eso sí, después de esos 4 años, Javier Milei ha anunciado que se retirará y que disfrutará de los suyos. Además, también se ha querido acordar de Pedro Sánchez, de su mujer, y también de esas joyas del propio presidente del gobierno. Ha dicho que en la política no todo vale para ganar, y en el ámbito internacional se ha acordado de la Unión Europea. Dice que es muy difícil poder progresar en este marco europeo con la cantidad de regulaciones que existe, y ha puesto como ejemplo las más de 16.000 regulaciones que ha echado abajo desde que él está en el poder en Argentina. De 4 patas a leer, escribir y dar conferencias. Ustedes pueden sancionar una ley, puede ser legal, pero eso no lo hace legítimo. De vuelta, ustedes sancionan una ley, digamos, donde pueden matar personas, puede ser legal, pero es ilegítimo. Y cada cosa que ustedes hagan en contra del derecho natural va a ser ilegítimo. Bueno, y vamos a hablar de alguna barbaridad de las que pasan en España, porque ya saben que en España pasan cosas que a veces uno no termina de entender. Hoy la barbaridad se ha desencadenado en la localidad murciana de Torrepacheco, donde han detenido a un argelino por intentar matar a martillazos a 2 subsaharianos. El agresor, este argelino, intentó robar a los subsaharianos y estos se resistieron. Hay un joven senegalés que se debate entre la vida y la muerte en el hospital por las heridas sufridas por el agresor, el argelino en cuestión. Bueno, y todo esto, pues alguien legítimamente se preguntará, bueno, y esta gente, esta barbarie que nos viene, esta manera de hacer, no encaja en un país en Europa, no encaja en un país
o en una localidad, en Torre Pacheco, una localidad cuya economía depende de lo agrícola y que de verdad pues estas maneras de la inmigración probablemente ilegal nos dejan bastante tocados, porque en el fondo lo que estamos planteando aquí es ¿qué se le puede robar a estos dos subsaharianos? El móvil tal vez. Y eso merece poner a riesgo de la muerte de estos tal con un martillo, atacarles de esa manera tan violenta, tan cruel, tan salvaje. Bueno, pues esto es algo que nos llega en patera y que luego, pues, apáñate, que es lo que deben pensar en Torre Pacheco. Recordarán que en Torre Pacheco ocurrió hace no tanto la agresión de un señor mayor a primera hora de la madrugada por parte de un magrebí que le dejó pues muy tocado y que todavía recordamos como un signo de esa barbarie de la que yo les quería hablar. Y esto me lleva a hablar de la droga, porque ya saben que la droga es un problema para la sociedad española al que hay que poner remedio. Y eso exige que tengamos una especie de conspiración colectiva para hacer que los partidos políticos, en lugar de pasar de puntillas y no hacer nada, incluyan en sus programas, cuando lleguen las elecciones, que llegarán, medidas efectivas que podamos decidir con nuestro voto que queremos que se implanten, desde el aumento de las condenas, la creación de juzgados especializados, su blindaje, el aumento del castigo hacia los funcionarios que se venden a las bandas de narcotráfico y, sobre todo, todas aquellas medidas que estimen oportunas los partidos políticos para hacer que este problema vaya a menos, porque es que de lo contrario, al final resultará que estas bandas de narcotraficantes van a ser más poderosas en algunos territorios españoles que la propia Guardia Civil y Policía o que los propios jueces y fiscales de España. De eso va la copla y de eso va el que tengamos que movilizarnos, y entonces todos podemos hacer un poquito. Déjennos votar qué queremos. Ya verás cómo el tema empieza a encarrilarse de manera favorable. Yo lo que humildemente puedo someterles son ejemplos de hasta dónde alcanza el mundo de la droga en nuestro país. Bueno, hoy empezamos con el aeropuerto de Barajas, porque ha llegado un abuelo de 80 años procedente de Costa Rica y con destino final en Bruselas. Resulta que este hombre de 80 años, insisto, llevaba en su maleta 5 kilos de cocaína. Es una persona probablemente utilizada, instrumentada por una banda de narcomafia para introducir droga en Europa. Ahora el abuelo está preventivamente en prisión. Ya veremos cómo acaba su suerte, ¿verdad? Y del aeropuerto de Barajas nos vamos a Cataluña, porque tengo que hablarles de una operación que ha culminado con 5 detenidos, 4 hombres, una mujer, en diferentes municipios, 3 de Cataluña, cerca de Barcelona algunos de ellos. Ahí tenían 3 plantaciones de marihuana, están de hecho acusados de tráfico de drogas y de fraude eléctrico, porque como siempre, esta es otra de las constantes, como siempre pues robaban la electricidad del común y se dedicaban a utilizarla en su provecho para producir estas plantas de marihuana que luego tienen una comercialización muy lucrativa y que hace, pues oye, es que apenas hay pueblos en España, no importa la provincia. Ayer hablábamos de la comarca de la Siberia, en Badajoz, donde también levantaron unas cuantas plantaciones, ahora se las llama indoor, a las que tienen techo, pero eso viene a dar igual. Plantaciones de droga, es lo que hay que llamarlas. Porque claro, si uno ve la posibilidad de enriquecerse de manera fácil robando la electricidad y con sus plantitas, pues van y lo hacen. Y desde luego ha habido ya episodios de que la colaboración ciudadana ha contribuido a levantar alguna de estas explotaciones ilegales de droga. Y bueno, aquí nos enfrentamos a algo muy concreto y muy serio, que para la izquierda española hay drogas que no son drogas y hay que ser tolerante con la droga y por supuesto hay que ser tolerante con el tráfico de las narcolanchas en el estrecho, porque en el fondo no tienen claro que la droga sea ilegal. Eso es lo que pasa. Y en el fondo disculpan, porque claro, y eso es lo que lleva a que todavía nuestro Código Penal
el tráfico de drogas esté contemplado como un delito contra la salud, cuando en realidad no es eso, es un delito contra nuestra seguridad. Y hay que reclamar urgentemente medidas que pueden ser muy variadas. Desde luego a mí me parece que es obvio que hay que hacer que España no sea el paraíso para las bandas de narcotráfico, que sea muy difícil para ellos blanquear aquí y que tengan la presión sobre sus nucas, ¿no? Que sepan que la policía, la Guardia Civil tienen medios suficientes que pueden paralizar el tráfico de narco en narcolanchas desde el estrecho, sin tener que arriesgar la vida de los agentes, que como recordarán son 4 los que han perdido la vida recientemente combatiendo al narco, que viene de Marruecos, que luego está el que viene de Iberoamérica y luego está el que viene del este, y esto se ha convertido en un parque de atracciones, nuestro país, para las bandas de narcotraficantes que actúan aquí, campan a sus anchas. Porque en el fondo saben que si les pillan, bueno, pues tampoco es tan grave, porque son educados, te llevan al juzgado, hay muchos casos los dejan en libertad con cargos, luego desaparecen y nunca terminan siendo juzgados, o si son juzgados van a la cárcel, donde también son muy educados, y las cárceles españolas pues son poca cosa, además no están demasiado tiempo, y bueno, pues es más llevadero que estar en la cárcel en alguno de los países de los que provienen estas narcobandas de tráfico de drogas. Bueno, pues yo seguiré con el apostolado de convenceros de que esto tiene que ser darle a la moviola y echarle en marcha atrás todo el problema de la droga, cambiar, reflexionar, adecuar este país a los tiempos que nos tocan vivir y luego seguir adelante y hacer que esto remita, por supuesto. Bueno, me gustaría hablaros del Club de Amigos por varias razones. La primera, si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas, ustedes y nosotros, y habéis llegado también a la conclusión de que nosotros estamos en mejor disposición para hacer que esas ideas compartidas lleguen al conjunto de la sociedad española, lo que queda es pediros ayuda para que nos hagáis lo suficientemente fuertes para que podamos llevarlo a cabo. ¿Y eso cómo se puede arreglar? Pues lo primero y básico, esencial, es que os hagáis miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan fácil como llamar a este teléfono que aparece aquí, 916162464, oiga, quiero ser miembro del Club de Amigos. Ustedes van a decidir la cuota y tengo que decirles sobre la cuota que decidan pues plantear para su membresía en el club, que esa cantidad o la que ustedes hipotéticamente decidan donar a la fundación de este medio de comunicación, la suma de ambas, opta a desgravar en la declaración de la renta de este año 2026. Según como sea el importe sometido a desgravación, pueden acabar recuperando hasta el 80% de lo que decidan aportarnos o donarnos. Cualquier duda que tengan sobre ese particular, importes, cantidades, momentos, maneras, todo se lo van a resolver si llaman al teléfono que dije antes, al del Club de Amigos, o si se dirigen por correo electrónico a su dirección electrónica que aparece también en pantalla. Y ahora nos vamos a publicidad. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es.
Bueno, son las 8:02, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo primero será, lógicamente, presentarle a nuestros invitados en el día de hoy. María Montero, El Cierre Digital, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos y bien hallados. Gracias por acompañarnos. Don José Rusiñol, analista político y hombre que se dedicó a la política y que presidió Sociedad Civil Catalana en aquellos momentos de las tremendas manifestaciones. Un hito, un hito. Don Luis Sancho, muy buenas tardes. Muy buenas y calurosas tardes. Abogado del Estado, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, hoy empezamos nuestro recorrido en algo que les va a hacer reflexionar. Es la prueba de los altísimos ingresos que declara José Luis Rodríguez Zapatero. Luego están, a lo mejor, los que no declaran, no lo sé. Pero resulta que la declaración de la renta de José Luis Rodríguez Zapatero le salió a pagar 230.000 euros, que no está mal, ¿eh? Los intercambios comunicativos entre el que fuera presidente, Zapatero, y su secretaria, la famosa Gertrudis, desvelan que su IRPF, el del año pasado, pues fue de 230.000 euros de apoquine. Y eso que como reside en la Comunidad de Madrid tiene alguna rebajilla distinta que si, por ejemplo, pues Zapatero declarase en Barcelona, donde pagaría probablemente un saco de billetes de euros más. Señor, 230.000, ¿eh? Oye, yo si ya pago 230.000, deduzco que un poquito más ha ganado. Sí, 230.000 la tiene que pagar, vamos, yo no haciendo el cálculo así, sale muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Declarado, en blanco. Eso es, tú lo has dicho muy bien, en blanco. De todas maneras, yo me permito sugerir a la mesa, a este señor le pagamos una pensión vitalicia a todos los españoles. Yo no digo que eso le invalide como persona que como autónomo, dice ser autónomo, pueda facturar por conferencias, por los libros, esas cosas que hacen los ex normales, alguna asesoría, en fin, vale, de acuerdo. Pero hombre, hay que ganar mucha pasta para pagarle a Hacienda 230.000 euros, así de saque. Y además, sobre todo, que esto se puede hacer, todo se puede hacer en la vida con mayor dignidad. Por ejemplo, otra cosa sería decir, mira, Zapatero paga Hacienda 230.000 euros, está muy bien que entienda que tiene que pagar los impuestos en su país. Y además, pero eso no es verdad, y además ha renunciado a esa paga vitalicia, a esos servicios excepcionales que los españoles le queremos pagar para que no sea un indigente, es decir, para que no sea una persona sometida a lo que luego se queja. Hombre, es que me han mirado la agenda y me han mirado las comunicaciones. ¿Cómo quieres que no? Si tienes 1.300.000 en joyas en la caja fuerte, si cobras de una empresa peruana para favorecerla en Bolivia, pero todas las cosas que son verdaderamente, detrás de este Zapatero hay una mente de conseguidor ávido de ganarse la vida, pero vamos, una cosa exagerada. No es la primera vez que nos llegan rumores respecto a la fortuna que tiene Zapatero, que si tal, que si cual. Y seguramente porque conocemos a Zapatero, a muchos de nosotros en nuestra ingenuidad nos parecía imposible. Pues mira, pero como digo, hombre, si hubiera renunciado a ciertos privilegios, pues a lo mejor esto lo digeríamos mejor. Así resulta difícil, María. Pues resulta complicado y sobre todo cuando eres una adalid del Partido Socialista, que lo que vende es igualdad, vende derechos sociales, multiplicar las ayudas. Bueno, estamos viendo... ¿Cómo era la frase? Los socialistas tenemos poco, pero damos mucho. Sí. Pagamos mucha Hacienda, sí. Y que además, gracias a estas investigaciones de la UDED, que sabemos que Zapatero está muy enfadado porque están trascendiendo a la prensa y esas conversaciones que tenía con Gertrudis, como estabas diciendo, le sitúa dentro de las 14.000 fortunas o, digamos, ingresos, una persona con ingresos muy altos en España. O sea, que tendría que explicar efectivamente cómo recoge tantos ingresos al año y esas relaciones internacionales tan abundantes, ¿no?, que tenía, que se está viendo a través de los informes policiales. Desde aquí sí puedo avanzar que hay mucho más que va a salir sobre Zapatero y que esto es solamente la punta del iceberg y que la UDED tiene muy bien cogido este caso y no lo va a soltar. Don Luis,
Bueno, usted estará silencioso porque como paga algo más que 230.000 euros a Hacienda, pues seguramente... No, a mí lo que me admira es qué servicios presta este señor para cobrarle esos dinerales, porque si ha pagado 230.000 a Hacienda, se supone que ha debido de ingresar 500.000. Y esos 500.000, descontando la paga que tiene como expresidente, pues es un montón de dinero. Y yo los servicios, digamos, de consultoría que pueda prestar este señor, no sé quién es el primo que le paga ese dineral. Yo creo que es por conseguir algo más. Yo tengo una visión distinta. ¿Sí? ¿Cómo consigue facturar? Vamos a ver. La cuestión es, lo voy a plantear con todo el rigor del que sea capaz. ¿Cómo se entera un empresario peruano de un grupo que se llama Gloria y que tiene un problema porque él se dedica a las minas de oro, pero se lleva mal con el gobierno de Bolivia y el gobierno de Bolivia le ha parado una mina de oro y le ha puesto una multa de 112 millones de euros? ¿Cómo se entera ese empresario boliviano de que hay un tío en Madrid que se llama Zapatero, que fue presidente de España, probablemente ni lo sepa, o ni lo supiera al principio? Alguien se lo debió sugerir. Es decir, que el señor que luego dice que esto es una consultoría estratégica. No, hijo, no. Yo he tenido una empresa de consultoría estratégica muchos años y estas cosas no van así. Nadie te paga para que consigas paralizar la multa de un tío que tiene una mina de oro en Bolivia. Nadie. Y luego se va a ver al presidente de Bolivia con unas dietas, eso sí, de 10.000 euros al día. Y el otro le recibe. Yo no lo sé, pero me imagino el tenor de la conversación. Mira lo que traigo, presidente de Bolivia, ¿quieres compartir? Bueno, pues eso. Todo esto es lo que ocultaba con ese acercamiento al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, a los bolivarianos del mundo y también a los que son de Evo Morales y todo este rollo, ¿no? Para hacer negocio. Y que la cosa es muy lacerante, ¿no? Comparto esa opinión porque he vivido en Perú muchos años y también conozco Bolivia y efectivamente son gobiernos con un alto índice de corrupción tremenda, da igual quién gobierne porque son gobiernos corruptos de manera continuada, y se reunió con el expresidente Arce y con el ministro de Economía de aquel momento, y eso es una reunión de alto standing con un exmandatario español, no en la calidad de un presidente, pero sí un exmandatario, para negociar bajo cuerda con este Grupo Gloria que estás diciendo peruano, con esa deuda millonaria, pero además es que él factura a través de otra empresa, que es lo que ha destapado la UDED, que es de marketing, unos 200.000 euros, como sabemos, a través de la UDED, que la factura, que es lo que está buscando la UDED, presuntas empresas pantalla a través de las cuales él habría cobrado este tipo de gestiones. Cuando el juez Calama le pregunta sobre este tipo de gestión es cuando él está dubitativo en la contestación, se pone un poco nervioso y dice, bueno, no voy a contestar a esto, y el juez le dice, pero es que usted ha venido a responder, usted es libre de responder o no, pero el juez es incisivo y le dice, ¿responde o no responde? No, no responde. Entonces yo creo que esto es interesante, él no tiene un relato construido jurídicamente cuando se presenta al juez Calama por primera vez para realmente contar en qué consistían esas gestiones con total transparencia, y esto lo que levanta es más sospechas todavía por parte de un exmandatario español. Bueno, eso me lleva a que tenemos que valorar a Zapatero como un agente internacional de conseguidores que actúa en diferentes países de influencia evidente, que no haría en Venezuela. Bueno, en Perú, con Bolivia y con China. Porque sabemos que Zapatero se citó con su amigo, el conocido como el espía chino, luego les cuento quién es este, 2 horas después de verse con Sánchez en Moncloa. Eso ocurría el 6 de febrero de 2025, antes de ayer, como quien dice. Y bueno, pues primero fue a ver a Sánchez y luego fue a ver a Phai Yong-du, que no tiene nada que ver con Duncan Du, es otra cosa. ¿Quién es este Phai Yong-du? ¿Era el enlace? No. Era este amigo chino, al que llaman el espía, es un tío que en España se le conoce como Miguel Duc,
que es amigo de Zapatero, reconocido por ambos, y que es un señor que le propuso al hijo mayor de José Luis Ábalos crear una empresa para competir, dice, con acento, con clientes iberoamericanos. Pero bueno, el chino Fayong Du, o Miguel Duc, si lo prefieren, se dedicaba pues, a colocar intereses chinos y seguramente pues, tuvo algo que ver con esa privilegiada relación que ha tenido el socialismo español con Huawei. Porque, bueno, pues porque hay empresas que cobraban y mucha pasta de Huawei. Huawei tiene contratos con la administración española que no podrían ser tales en Europa, porque esta empresa está pues, en procesos de espionaje en Estados Unidos, de espionaje de carácter industrial, y no tiene muy buena pinta en Europa. Sin embargo, aquí pues, tenían un objetivo que era conseguir el 5G para Huawei, y hace que lo consiguieron. Ahora vamos a ir entendiendo cómo y por qué. Es que esto, vamos, bueno, por cierto, antes de venir he preguntado a mi amigo ChatGPT cuánto tiene que cobrar un autónomo para pagar 260.000 Sí. y sale entre 600 y 800.000 Y euros. se ha quemado la máquina. Y ha empezado a decir, ¿quién? Dime quién para que creo que se lo dar. Abrazar a esta persona que cobra, un autónomo en España que puede cobrar tanto dinero. Bueno, más allá de la broma. Si tú haces un análisis caso por caso, personaje por personaje, acto por acto, es todo deleznable, lamentable, corrupción, corruptelas, presunto todo, por supuesto, comisiones para arriba, comisiones para abajo. Pero si haces un escenario global, la preocupación es mucho mayor. Yo creo que lo que estamos ante un proceso que quizás cuando se vaya toda la niebla de guerra, veremos lo que está ocurriendo. Porque vaya de entrada que cualquier empresa china está controlada por el Estado chino. Y el Estado chino tiene intereses de China. Y los intereses de China pueden ganar más o menos dinero, pero son otros. El Estado comunista chino. Y lo controla todo. Entonces, ergo, yo creo que lo que todavía no se ha hecho un análisis muy pormenorizado de la relación directa de la influencia de Zapatero con los cambios copernicanos de la política exterior española. Pues ahora somos pro-chinos, ahora claro, no. Pero de forma tan intensa en los últimos 2 o 3 años, para poner una fecha más o menos cercana, y esto, si vemos esto, si esto es cierto, que esto es al final una deducción que yo no puedo demostrar, por supuesto, si esto es cierto y el personaje de Zapatero ha cobrado presuntamente todo este dinero, a lo mejor estaba en su foro de Puebla y todas esas cosas que hacía, salvando el mundo con esa visión mesiánica del comunismo, y dice, oye, pues ya que estoy esforzándome, pues algo tendré que ganar, ¿sabes? Porque si no, no tiene explicación. Pero lo importante, para mí, desde mi punto de vista, es analizar, desde un punto de vista de inteligencia, cuáles son las conexiones y el porqué de los cambios en la política exterior española de este calado, como hemos visto los últimos 3 o 4 años. Sí, María. Pues sí, me gustaría aportar un dato muy importante que destapamos en el cierre digital cuando fue la polémica si el gobierno español firmaba con Huawei o no. ¿Os acordáis que al principio no iban a tener ningún tipo de acuerdo con esta empresa china y, sin embargo, efectivamente podría haber habido presuntamente intermediación de Zapatero o cualquier otro empresa lobby, bueno, vamos a decirlo así, bueno, eso creo que antes o después se van a saber muchas más cosas, pero voy a un dato fundamental, como estaba diciendo nuestro compañero, y es que detrás de todo esto estaba la empresa Cisco, que es una empresa americana, que es realmente la que estaba recomendada y no Huawei, efectivamente, para que Europa asumiera ese tipo de dispositivos, ese tipo de tecnología, precisamente para protegerse de los sistemas espías de China, de Rusia, de Israel o cualquier otro país del mundo. Cuando las negociaciones con Cisco estaban muy avanzadas, y de hecho esto le afectaba a las Islas Canarias, y voy a decir por qué, que esto también lo destapamos en su día, es porque se quería hacer una ampliación del puerto de Las Palmas, el tercer puerto más importante en tráfico de mercancías y pasajeros de toda España, pero también ampliación de ese puerto para tener mayor expansión militar. No solamente civil, sino militar, precisamente para que Dakar, ese puerto, perdiera protagonismo y los canarios para Europa y España tuviéramos todavía ese protagonismo de ser la puerta de África. Bien, ¿qué sucede? Que claro, los americanos para nada querían que Huawei entrara precisamente para tener Cisco y controlar también las Islas Canarias de cara a Marruecos y de cara a África. Claro, cuando esto estaba prácticamente acordado, de repente el gobierno de Pedro Sánchez recula, vuelve a
acercarse a Hawái, efectivamente, y por tanto esto no solamente ya al gobierno americano le enfada, sino a la OTAN, que no entiende que nosotros tengamos un sistema chino del cual no ofrece ningún tipo de confianza a nuestros socios europeos y, por supuesto, a los socios de la OTAN. Además, hay que recordar que la pareja de Álvarez fue vicepresidenta de Huawei España unos cuantos años. Don Luis. Bueno, yo creo que una cosa en la que no se presta atención es que el régimen chino recuerda muchísimo a lo que fue la Alemania nazi, es decir, una combinación de política absolutamente autoritaria y despótica con un sistema económico muy dinámico y muy eficiente. Y con China han cometido, en principio los Estados Unidos, aunque ahora están más que arrepentidos, el problema que cometieron también los americanos con el amigo Hitler, que fue la de invertir masivamente en Alemania porque había una mano de obra barata, porque había una tecnología buena, y en China les han dado la llave para la moderna industria, porque China estaba hecha un asco en tiempos de Mao, pero gracias al apoyo de los americanos y a la tecnología que le han prestado de Occidente, pues ahora China está en cabeza de todo lo demás. Y a la codicia, tanto en tiempos de Alemania, a la codicia norteamericana, la IBM, por ejemplo, en el caso de Hitler, ¿no? La codicia es la que ha hecho que muchos grandes fabricantes de casi todo en Estados Unidos hayan dicho, me voy a fabricar a China, que es mucho más barato, ¿vale? Sí. Y unos años después, pues resulta que ese móvil que has llevado a te lo devuelven a China, mucho mejor. Ahora se llama no sé cómo, a veces Huawei, tiene mejor capacidad de hacer fotografía, más memoria, más no sé qué, y te está destrozando el futuro de tus productos que se diseñan en California, pero se fabrican en China. Ese es el error máximo de la codicia que lleva al capitalismo a meterse en unos líos tremendos. Bueno, volviendo a la agenda de Zapatero, que es súper interesante, no sé qué haríamos, cómo nos entretendríamos sin las conversaciones con Gertrudis y sin la agenda de Zapatero. Resulta que la agenda de Zapatero, año 2024, establece que mantuvo reuniones con los cerebros de las cloacas del PSOE en el momento mismo del lanzamiento de la operación Comando Zarapastroso, comando de Leire Díaz, de Santos Cerdán, este cerebro de la abogacía que se llama Jacobo Teijelo, ¿no? Pues todos estos, pues él también estaba por allí, mantuvo reuniones con Santos Cerdán, con Juanfran, e incluso con Gaspar Zarrías, que es uno de los financiadores de los salarios que percibía por esto Leire Díaz, que por cierto Leire Díaz, luego lo hablaremos, pero ya va diciendo por ahí que, bueno, que su defensa no tiene que ver con lo que pueda interesar o convenir al PSOE. Está tomado buena nota, parece, de lo de Víctor de Aldama, ¿no? Bueno, que como veis no terminamos con Zapatero. Es verdad que nos ha engañado completamente. La mitad de España pensaba que era tonto y la otra mitad que era memo. Y luego resulta que ni lo uno ni lo otro, que es un tío que ha hecho la barba de oro engañando a los suyos y a los que no confiábamos en él también. Bueno, nos vamos a ir a la publicidad, pero antes de irnos a la publicidad, me piden los amigos del Club de Amigos que os cuente que hay una cena con 2 invitados de excepción y una conversación sin filtros. Este próximo miércoles 1 de julio, el Club de Amigos celebra una cena coloquio con Julio Ariza, presidente de esta casa, y con José María Figaredo. Una oportunidad para escucharles de cerca y participar en una velada de diálogo y de actualidad. La cita es a las 8:30, a las 20:30, en el restaurante madrileño Iyumbe. Las plazas son muy limitadas, pero hay que reservar. ¿Cómo se hace para reservar? 91 616 2464 o a través de la dirección de correo electrónico del club, que es clubdeamigos@clubdeamigos.org. Cuando digo Club de Amigos es en minúsculas y todo pegadito. Así es que no dejéis pasar esta oportunidad que os brinda el Club de Amigos.
La verdad es que a mí me parece insólito que tíos que han sido expulsados de su gremio, sean jueces o fiscales, y que siguen haciendo declaraciones con el bochorno que eso supone. Por ejemplo, Baltasar Garzón, condenado por prevaricación. Pues chico, olvídate, desaparece, abre un bufete de abogado y el que confíe en ti también es muy bolivariano. Bueno, pues allá él, pero no molestes a la sociedad que te vio como juez estrella y luego te acabó viendo como juez estrellado. Me pasa lo mismo con Álvaro García Ortiz, este personaje que no pasará a la historia por nada ni tiene derecho a pasar a nada. Pero bueno, fue condenado. ¿Por qué? Por utilizar información privada de un contribuyente. Te gustará más o menos, pero eso quedó acreditado en una sentencia judicial. ¿Cómo se atreve este tío a hacer declaraciones diciendo que, bueno, es que en la justicia hay algunos que lo están haciendo mal? ¿A qué es increíble? Pues ahora lo vais a ver. Creo que queda mucho recorrido, honestamente. Yo sí creo en el Estado de Derecho, sí creo en la judicatura de este país, sí creo en los fiscales de este país, pero creo que hay gente que pueden estar haciéndolo mal y también hay que decirlo. Y no pasa nada por decirlo, y no pasa nada porque todos nos sometamos a la crítica, porque todos nos sometamos al ejercicio tan democrático como es decir lo que nos parece bien o nos parece mal. Se me ocurren 10 razones por las cuales este señor no puede decir lo que está diciendo. A lo mejor yo sí, pero él no. Porque si hay gente que lo está haciendo mal en la magistratura, él era el fiscal general del Estado. Impúteles una causa. Eso lo dice entonces sin pruebas, es una valoración que él hace ahora que está herido porque le han condenado y le han sacado de la fiscalía. Eso es ser un sinvergüenza. Don Luis Sancho. Bueno, la verdad es que habla por boca de experto, es decir, que cuando dice que la judicatura lo hace mal es porque él es un verdadero conocedor y un ejemplo de hacerlo mal. No sé a quién se refiere en concreto dentro de la judicatura, que sí, en la judicatura hay garbanzos negros como en cualquier otra profesión, pero sí se refiere. Hay unos mecanismos para... No, primero, la judicatura frente a otras profesiones tiene un mecanismo de salvaguardia que son los recursos. Y si tú no estás de acuerdo con lo que te ha aplicado un juez, pues recurres y otros jueces más sabios o por encima del interesado te dirán si sí o si no. Por ejemplo, el tema este del Consejo General del Poder Judicial a mí me escandaliza porque no esperar a que por vía de recurso determinen si lo que ha dicho el juez de instancia es correcto o no. El Tribunal Mayor, que es la audiencia provincial, y lo que dice la ley. La audiencia provincial es la que tiene que decir si esa frasecilla que dedica a los policías, con la que por descontado estoy bastante de acuerdo, es decir, mire, oiga, vamos a ver, el que un señor tenga escolta no quiere decir que ese escolta le vigile. Ese escolta lo que está es para protegerle y para obedecerle. Y si el señor protegido dice quédate aquí en la puerta que voy a hablar con unos señores, pues ese señor se queda en la puerta. Y si dice voy a coger el avión y quédate aquí y me esperas, pues es lo que hay. Obviamente. Bueno, además esta reunión del Consejo del Poder Judicial, que es asombrosa, porque nunca en la vida la permanente del Consejo se había reunido un domingo por la mañana. Hay razones de urgencia, además tampoco por videoconferencia. Ahí le salió mal a la presidenta Isabel Perelló, a la que apoyó el Partido Popular. La propuso el PSOE, pero la apoyó el Partido Popular. Sí. Le salió mal, ella estaba muy requerida porque le pedían a algunos ministros del gobierno, tienes que actuar contra este peinado, porque mira qué locura, porque tal. Bueno, sí, muy bien, pero eso saca las cosas de quicio. Hacer un tratamiento exprés de lo que plantean unos ministros del gobierno. ¿Qué derecho tienen unos ministros del gobierno en forzar la máquina en el Consejo del Poder Judicial sobre el que no tienen ninguna potestad? Y luego llegó el lunes, y el lunes formularon una reunión ya más formal, a las 10 de la mañana, en la que somete a votación investigar a juez Peinado y no le sale. Y impone con su voto de calidad esta señora Isabel Perelló, que yo siempre que os saco alguna declaración que ha hecho, pues siempre os digo lo mismo, parece mentira que lo tenga que leer todo. Todo.
fin. Bueno, eso es una cuestión que a mí me sulibella mucho, me parece pues un poco fraudulento, ¿no? Que tú no estás hablando de justicia y eres la presidenta del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, como para no sabértelo. Bien, en fin, la cosa es que esa reunión del lunes termina en una votación en la que no sale claramente el asunto de investigar a Peinado, como le piden los ministros que la llamaron en el fin de semana, impone su voto de calidad y se lo mandan a un señor que está allí pendiente de, pues eso, de los expedientes informativos o sancionadores contra los jueces, sin tener una decisión formal, que es lo que exige la ley, del tribunal que está por encima de Peinado, que tiene que decir esto no es apropiado, esto no es adecuado, y remitir al Consejo del Poder Judicial. Fijaros cuánta al revés. Cuánta política y cuánta injerencia desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Que bueno, pues el Consejo es el máximo órgano de los jueces. ¿Qué carita se les habrá quedado a los 7.000 jueces que hay en España cuando hayan visto cómo funcionan algunas cosas? Porque además sutilmente está condicionando la decisión de la Audiencia Provincial. Cuando ya le ha puesto el dedo sobre una cosa. Sutilmente no sé por qué lo dices. Bueno, yo diría groseramente, no sutilmente. La sutileza es otra virtud distinta. Bueno, en fin, va. Sigamos con Milei. Milei ha estado hoy recogiendo una medalla de oro, inaugurando unos cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo y ha hecho una consideración sobre Zapatero y las joyas que os va a interesar. Puede venir un político, supongamos que no tuviera las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algún lado, o 1,5 millones de joyas, no importa, digamos, no importa esas filtraciones, o las filtraciones en la mujer, no sé, son detalles. Digamos, es una elucubración teórica nada más. Sí, tiene gracia, tiene gracia. Por cierto, y hablando de las joyas, el juez Calama hoy ha puesto en apuros a la agencia tributaria porque le ha dicho, oiga, si quieren pueden ustedes personarse como acusación en el caso contra Zapatero por este 1.300.000 en joyas que al parecer no tiene declaración que lo ampare, declaración fiscal. Bueno, pues sí, ahora quedarán al clareo porque evidentemente pues alguien dirá, oye, ¿y esto es como...? Ya se encargará quien manda en la agencia tributaria de ordenar que no se haga nada, o que si se haga algo en favor de los que, en fin, les han decidido poner al frente. Bueno, vamos con el tema del día. El tema del día es el informe de la UCO, me lo pide María, que está deseosa de opinar sobre, está casi opinándose encima sobre el tema. Bueno, resulta que la UCO de la Guardia Civil confirma que hubo un amaño, este sí que es grosero, de los contratos que beneficiaron a Juan Carlos Barrabés, el amigo de esquí Benasque de la pareja Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Bueno, pero esto es de una ordinariez tremenda, porque no solo tenían unas cartas de recomendación de la señora Begoña Gómez, impropias absolutamente, que retrotraen al pasado de la dictadura en España, sino que en el concurso, algo que debía ser tasado, regulado, de país moderno, esas cosas, no. Quien decide el concurso dice, oye, vamos a ver, las otras ofertas tienen que caerse, sí o sí. ¿Cómo lo veis? Y además hacen la cosa al revés. Dice, bueno, vamos a ver, para que gane Barrabés, ¿qué hay que hacer? Tiene un competidor que tiene 2 secretarias rubias, entonces 3 puntos menos. No, tiene otro competidor que el secretario del Consejo es un tío muy gordo, por gordo, 2 puntos menos. Lo hacen al revés y al final acaba saliendo, qué cosas, es arte de birlibirloque. Bueno, vamos a verlo y os vais a entretener. La oferta de Juan Carlos Barrabés fue la vencedora en las adjudicaciones porque la sociedad pública Red.es, encargada de analizar los informes, realizó maniobras para amañar el resultado a su favor.
Así lo señala un nuevo informe de la UCO sobre las adjudicaciones del caso de Begoña Gómez, en el que se han analizado múltiples correos internos entre los responsables de evaluar las distintas ofertas recibidas por Barrabés. En esas comunicaciones han encontrado mensajes que decían que el resto de ofertas no iban a tener opciones y que tenían que pensar que la de Barrabés era la buena, o incluso algunos en los que afirmaban manipulaciones. Estoy intentando cambiarlas de las puntuaciones más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas. La UCO resalta que la predilección por la oferta de Barrabés se observa durante todo el proceso de valoración en el que hay una arbitrariedad decisiva que marca el devenir de las licitaciones. Además, otro dato llamativo es que los técnicos mencionan el propio nombre de Barrabés cuando en el resto de sociedades solo se indica el de la empresa que concursa. El empresario presentó 2 expedientes a los que además añadió las cartas de recomendación escritas por Begoña Gómez, aunque los agentes señalan que dieron con un tercer expediente en el que también encontraron irregularidades. El importe total de esos expedientes asciende a más de 10,5 millones de euros y la documentación expone que antes de que Barrabés entregase las cartas de la mujer del presidente del gobierno, ninguna empresa ligada a él había recibido adjudicaciones. Un momentito, porque yo quiero recordar las mentiras de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos contó una milonga, se inventó, de hecho, una especie de modalidad de carta de recomendación. Lo que había sido toda la vida de, oye, atiende a fulanito porque es de mi confianza, me haces un favor, tal, estas cosas, ¿no? Él le dio un tono de dignidad. Dijo que eran cartas de interés. ¿De interés de quién? De interés de Barrabés, ¿no? O a lo mejor pues, tenía algún detalle de Barrabés con Begoña, no lo sé. Pero sí quiero recordar lo que contó el falaz Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez le cuesta salir del agujero, ya lo entiendo, pero ahora vamos con Pedro Sánchez. Y en ese pleno van a preguntarle por las actividades profesionales de su mujer. Sí. ¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien? Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio. Pero ¿no cree que como mínimo es polémico que la gente diga la mujer del presidente de gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación es que no a son empresas es que no son cartas de recomendación, Antonio. para hacer ayudas públicas? No, es que no son cartas de recomendación. Una duda, ¿usted lo sabía que esas cartas existían? Mire, son declaraciones de interés. Una declaración de interés a un concurso donde además de la cátedra de, en este caso, mi esposa, había más de una treintena de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, que se llevó 8 millones haciendo trampa, amañando concursos públicos. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y de una forma bastante torticera, chabacana, cutre. María. Pues recordamos de dónde viene este tema y de hecho fue a partir del 24 de abril del año 2024 cuando Begoña Gómez es imputada efectivamente y cuando empieza toda esta trama de intentar acorralar a la UCO, de intentar de influir en las causas judiciales. O sea, esto tiene un recorrido ya muy largo. ¿Qué sucede? Que una parte de esta información, de esas adjudicaciones a las UTEs de Barrabés, tanto la UTE Innovanext como de Valley, Barrabés también, reciben efectivamente alrededor de unos 8 millones de euros. Pero esta información, este informe de la UCO clave que acaba de ver la luz va directamente a la Fiscalía Europea porque estaríamos hablando de fondos europeos. La Fiscalía Europea se da cuenta de lo que ocurre y le devuelve la información al juez Peinado para que él también la pueda tramitar. ¿Qué supone esto? Como estás muy bien comentando, un balón de oxígeno para este procedimiento judicial, un golpe de efecto con que no creo ni que el propio Pedro Sánchez contara y efectivamente es a través de la intervención de una serie de comunicaciones de hasta 13 trabajadores que están inmersos en este tipo de licitaciones. Se está viendo pues, cómo están tratando de trampear efectivamente la licitación. Sí que sabemos como última hora que esta empresa ya ha presentado un escrito a la Fiscalía de Delitos Económicos diciendo que esto es imposible porque no hablan de fondos europeos. Bueno, ellos han tratado ya de defenderse. Bueno, vamos a ver en qué queda esto, pero sí que es cierto que la UCO habla de arbitrariedad y que es otro punto abierto también para el juez Peinado. Con lo cual tenemos Begoña Gómez para rato. Y hay órdenes ahí. Hay que bajarle la nota a los otros para que ganen los que queremos que ganen. Y luego las cartas de interés, pero ¿qué eufemismo es este, Pedro Sánchez? Pues fijaos una cosa, que lo más interesante de la respuesta de Pedro Sánchez no ha sido lo que ha dicho, sino lo que ha callado. Cuando le pregunta, ¿usted tenía conocimiento? ¿Ha respondido? No ha respondido. Es decir, al final es una persona que tonto no es y ha visto que la cornada puede venir por ahí.
pues si tú eres consciente que tu mujer presuntamente ha enviado unas cartas para hacer este tipo de apaños, presuntos, y eres consciente, puedes ser colaborador. Claro. Y es presidente. Y el silencio tan brutal, cuando es que la ha esquivado, cuando ha empezado, que no era una carta, no era una recomendación, ahí está la clave, ¿sabes? Al final, por lo que ha callado, esto realmente se ve algo que le puede llevar también a un problema al presidente del gobierno, porque lo tenía a su señora haciendo este tipo de cosas que presuntamente pueden colaborar en este tipo de arbitrariedades. Y por otra parte también, nosotros destapamos también en el cierre digital hace tiempo que Barrabés también fue beneficiario de contratos también de elevadas sumas económicas del gobierno de Ximo Puig. No solamente Begoña hace recomendaciones favorables, sino que también otros mandatarios socialistas, en este caso Valencia, le ponen de ejemplo del empresario del año en el gobierno de Ximo Puig. Lo digo por si la UCO nos está viendo, que tomen nota si quieren. Claro, una carta de recomendación, Ximo Puig, ¿qué va a decir Ximo Puig? Que sí a todo. Don Luis Sánchez. Hombre, a mí primero me llama la atención que diga que no sabe nada de lo que hace su mujer y que precise que no son cartas de recomendación sino de interés. Si no sabes nada, ¿por qué andas ahí con esas exquisiteces? Y en segundo lugar, me da enorme pena y asco a la vez esos mandados que hacen caso de las cartas de esta señora. Los miembros del tribunal adjudicador exacto, de los concursos públicos. Ese es el asunto. Que, hombre, tienes que tener una cierta dignidad y decir, oiga, mire, lo siento mucho, venga recomendada de quien venga y demás. Por cierto, a mí me suena en la cabeza un nombre que yo creo que estaba ligado al Partido Socialista, que era Paulino Barrabés, que no sé qué tiene que ver con el Juan Carlos Barrabés. No lo sé. Porque el apellido Barrabés pues tiene reminiscencias bíblicas, pero no es muy común, vamos. Pues no lo sé, la verdad, pero es igual, porque aunque fuera su primo hermano, no tiene que ver con lo que hacía este señor, que era enriquecerse gracias al favor, es decir, al tráfico de influencias, más claro, puro y duro, más sencillo de... Este tenía una tienda de artículos de esquí y demás, tiene una ¿no? cadena de tiendas de artículos de montaña, de esquí, de montañismo, etcétera, que empezó a vender todos esos artículos por Internet, y que eso tuvo un gran éxito, y bueno, bien, y hace programas informáticos muy serios y a parecer muy buenos, que ha comprado, por ejemplo, el Banco Santander, que le tienen su consejo de administración, a pesar de estar imputado. En fin, que sí, él se había labrado, ahora parece que está mal de salud, bueno, se había labrado un futuro, evidentemente. Razón por la cual todavía es más sospechosa la trampa en el concurso público. Hombre, si eres tan bueno, si tienes tanto poderío, si tienes una casa tan maravillosa en Madrid y en otros sitios, y unos chalets por aquí y por allá, pues oye, lleva el mejor concurso a la feria, y así no tendrás que pedirle a Begoña que te haga una carta, porque todo esto es misérrimo. ¿Y quién usa la carta? Barrabés y sus empresas. Pues es evidente que no va a ir Begoña. ¿Quieres que te escriba una carta de recomendación? De interés. ¿Qué empresario, de qué pueblo ha salido el empresario que va a un concurso público en España en el 2025 con cartas de recomendación? Pero hombre, esto es de feriante de algún pueblo lejano del Alto Aragón. Digo del Alto Aragón porque él es de por allí. De Huesca. Bueno, tiene razón don Luis en cuanto a que nunca ha sido trasquilado ningún miembro de uno de estos tribunales de adjudicación de concursos públicos. En España, nunca jamás. Esto es curioso, llamativo. Completamente de acuerdo. Estaba pensando justo en esto de que en qué lugar de la ley de contrataciones con las administraciones públicas y los concursos públicos existe que si vas a una carta de recomendación de la mujer de un presidente del gobierno te van a dar una licitación. Es que es algo totalmente surrealista. Creo que Elena Ceausescu lo hacía, Imelda Marcos también lo hacía, pero claro, hombre, Begoña Gómez, España 2025, pues hombre, es un poco duro de aceptar, la verdad, no sé. Me da la sensación de que para algunos dirán, a ver, esto se veía a menudo en tiempos de Franco, ¿no? Las cartas de recomendación. Ahora, claro, entroncar con eso a Sánchez no le conviene y las llama cartas de interés. ¿Pero de interés qué? Compuesto, simple,
¿Y el interés de quién? ¿De los españoles? ¿Es la empresa del tal Barrabés la adecuada para realizar un servicio a la sociedad española que sea serio y respetuoso con la ley? No parece, ¿no? No parece. Y también habría que pensar en esas empresas afectadas por esta... Ah, claro. Yo creo que al final estas empresas deberían Hay mucho demandar, miedo ahí, ¿eh? Sí, Hay sí, mucho miedo porque por esos supuesto. tendrían que ser, haber presentado o formateado un recurso Impugnar para el concurso. ser acusación. ¿sabes? Impugnar el concurso. Pero a la luz de estas informaciones, tenían derecho perfectamente a plantear una buena demanda. Y la a gran suerte aquí, María, es que tenemos que ha sido la Fiscalía Europea la que ha dicho, uy, aquí hay sospechas de irregularidad. Ah, y eso sí que... Ahí sí que no pueden decir que el juez Peinado es un facha y no sé qué, ¿no? Pues también comparto esto porque tenemos instituciones internacionales ahora mismo con el punto de mira hacia España, Fiscalía Europea, tema caso Barrabés, caso Begoña Gómez, pero también tenemos empresas imputadas de las contrataciones de Ángel Víctor Torres cuando era presidente del Gobierno de Canarias, que tiene la cúpula de la sanidad imputada con una Fiscalía Europea, que me quito el sombrero, junto con la UDEF, en este caso de la Policía Nacional, que hace un trabajo increíble. Pero otro lado tenemos FBI, encima ya de venezolanos de cierto nombre, Rodolfo Reyes, Pollo Carvajal, ahora saltan ya otros nombres en los informes de la UDEF, y la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es realmente la que informa a la justicia española de ese descargo de teléfono de Rodolfo Reyes cuando es detenido en Miami. Rodolfo Reyes es uno de los, digamos, precursores, ¿no?, de inyectar dinero en Plus Ultra, exactamente. Y que es lo que intenta invalidar a Zapatero con este tipo de información que llega a la policía española. Pero fijaos, hablamos de Seguridad Nacional de Estados Unidos, FBI, Fiscalía Europea. Es decir, ¿qué está pasando con España? O sea, hay que preguntarle a Pedro Sánchez. No solamente queremos, que no ha dado ninguna explicación, como era de esperar en el Congreso esta semana, y desde luego la cuestión de confianza le da exactamente igual, ya lo hemos visto estos días, pero es que tiene que dar la cara ante medio mundo en este momento. Por eso, don Luis, resulta que Zapatero ha elegido a un procesalista, dicen que muy brillante, no para defenderse o para defender su inocencia, sino para conseguir la nulidad de actuaciones, ¿no? Bueno, la verdad es que los argumentos que han esgrimido por boca de este caballero son muy triviales. Vamos, si eso para decir esas tonterías hace falta ser especialista en procedimiento, pues francamente hay pocos especialistas. Hombre, decir que como se han obtenido no se ha seguido una cadena de custodia conocida en lo de los dispositivos. Los dispositivos, pues que está viciada esa prueba, y que está viciada esa prueba porque ha habido filtraciones del sumario y tal. Mire, vamos a ver, seamos un poquito serios. Todo eso está muy bien cuando la cosa se hace de propósito para conseguir un fin que es la condena del señor Zapatero, pero aquí no ha habido ese propósito. Simplemente pues ha habido una filtración y punto. Y en cuanto a los vídeos que han mandado los americanos, pues hombre, yo no sé qué, supongo que habrán seguido una cierta cadena de custodia. Allí no es el salvaje oeste. Sí, lo cierto es que hay dos dispositivos, no solo uno. Está el de Rodolfo Reyes y luego hay otro que en fin, que aporta... Y si no están viciados, digamos, porque se hayan sido manipulados, pues... Y que vienen a demostrar... Uno demuestra que el dinero que salió de ayuda pública hacia Plus Ultra, 53 millones, al menos en 19 millones, fue a parar a paraísos fiscales. No a salvar a esta compañía, ni de coña, ni por asomo. Y luego está lo del otro Rodolfo Reyes, que por si alguien no lo recuerda, resulta que le clonan el móvil en el aeropuerto de Miami en 2018, y cuando se enteran que aquí hay una causa abierta en la Audiencia Nacional por presunto fraude en las ayudas públicas a Plus Ultra, el Homeland Service norteamericano se lo ofrece a la policía española. La policía española se la lleva a juez Calama, y el juez Calama lo primero ha pedido autorización para poderlo incorporar a la causa. Es verdad que cuando ha pedido la autorización ya conocíamos algunos detalles del móvil del tal Rodolfo Reyes. ¿Qué detalles? Os lo recuerdo.
uno. Dice, el PANA, por la conversación te das cuenta de que cuando hablan del PANA se refieren a Zapatero. El PANA ya lo ha resuelto. Todavía no se habían dado las ayudas, pero ellos ya sabían que el PANA lo había resuelto y que iban a llevarse la pasta, 53 millones. Y luego, algo bastante, a estas horas no puedo decirlo, pero imaginen que dijera de mala manera hacer el amor, pero de mala manera, de manera cuartelera. Dice, vamos a hacer el amor, pero va a costar un poquitico. ¿Y eso qué significa? Que hay que soltar pasta para que te den las ayudas. Ahí lo dejo. Bueno, y otra cosa, terminamos con eso, si os parece hoy, porque Leire Díez ha dicho, empieza a soltar lastre Leire Díez, esto se está poniendo interesante, que ella y Cerdán, Santos Cerdán, informaban de manera regular a Antonio Hernando, que es un hombre de Sánchez desde hace ya muchos años, de las actividades que hacían por cuenta del PSOE. Y Moncloa dicen que estaba al tanto de todas las investigaciones que ellos hacían sobre jueces, fiscales y miembros de la UCO también, lo cual esto deja las cosas muy complicaditas. Teniendo en cuenta que Antonio Hernando es el exdirector del gabinete de Moncloa de Pedro Sánchez, es decir, su hombre de confianza. Y si su hombre de confianza, aunque no ocupara ese puesto, o si lo ocupara, estaba siendo informado regularmente, con cierta periodicidad, entiendo, porque con la agenda de Leire tan extensa que tenía, entiendo que tenían que ser reuniones con una cierta periodicidad para informar de tal volumen de información y reuniones que lleva teniendo, como ha destapado la UCO. Y por otra parte, Santos Cerdán, que es pues otro de los grandes hombres de confianza de Pedro Sánchez. Era secretario de organización en ese tiempo. ¿No? Claro. Y por otro lado también, antes de acabar con esto, me gustaría recordar una cosa también muy interesante de la que no se habla. Y es que Zapatero fue presidente de honor en un foro mundial en Dakla, atención, Puerto de Marruecos clave, con altos mandatarios africanos y de otros países del mundo, incluso altos mandatarios de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir con esto? Zapatero, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando ya de Bolivia y de Perú, pero ojo con la puerta de África. Ahí lo dejo. Bueno, pues ya iremos viendo, ¿verdad? Sí. En fin, estamos a punto de llegar al fin del programa. Me queda justo el tiempo para agradecer a mis invitados sus opiniones, su presencia en el programa y a vosotros pues el interés que mostráis por el programa. Eso sí, para los espectadores hay premio, porque a la vuelta de publicidad empezaremos con el día en 30 minutos, que viene muy animado porque hay un montón de temas y hay un montón de explicaciones que se quedan en el aire y de reproches que no se quedarán en el aire sobre los que nos han venido engañando tantas y tantas veces y en cosas tan peregrinas, porque la verdad es un bicho muy habitual en España, pero tiene las patitas muy cortas y enseguida se les pilla si uno tiene un buen servicio de información, un buen servicio como la UDEF o la UCO han demostrado ser a disposición de los españoles. Menos mal que los tenemos. El día en 30 minutos. Juan Carlos Barrabés, el amigo de esquí de la pareja Pedro Sánchez y Begoña Gómez, recibió 8 millones de euros, alguno más, pero en realidad los que se investigan son 8 millones de euros con cartas de recomendación de Begoña Gómez. Eso es conocido, pero además con un retoque obsceno en los contratos de adjudicación de esas ayudas públicas. La UCO lo ha descubierto y explica que en las adjudicaciones de los contratos que favorecían a las empresas del amigo de los Sánchez Gómez, los funcionarios seguían órdenes, por ejemplo, tú piensas que la de Barrabés es la buena y la que tiene que salir, y si hay que bajar la puntuación de las otras, pues se baja sí o sí. En eso consistía el amaño.
La UCO de la Guardia Civil ha detectado una decisiva arbitrariedad y un presunto trato de favor en contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, quien ha sido enviado a juicio por el juez Juan Carlos Peinado en el marco del denominado caso Begoña Gómez. El informe, elaborado a petición de la Fiscalía Europea, recoge diversos correos electrónicos en los que se reflejan actuaciones relacionadas con la tramitación de 2 expedientes de contratación de Red.es adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés. La oferta de Juan Carlos Barrabés fue la vencedora en las adjudicaciones porque la sociedad pública Red.es, encargada de analizar los informes, realizó maniobras para amañar el resultado a su favor. Así lo señala un nuevo informe de la UCO sobre las adjudicaciones del caso de Begoña Gómez, en el que se han analizado múltiples correos internos entre los responsables de evaluar las distintas ofertas recibidas por Barrabés. En esas comunicaciones han encontrado mensajes que decían que el resto de ofertas no iban a tener opciones y que tenían que pensar que la de Barrabés era la buena, o incluso algunos en los que afirmaban manipulaciones. Estoy intentando cambiarlas de las puntuaciones más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas. La UCO resalta que la predilección por la oferta de Barrabés se observa durante todo el proceso de valoración en el que hay una arbitrariedad decisiva que marca el devenir de las licitaciones. Además, otro dato llamativo es que los técnicos mencionan el propio nombre de Barrabés cuando en el resto de sociedades solo se indica el de la empresa que concursa. El empresario presentó 2 expedientes a los que además añadió las cartas de recomendación escritas por Begoña Gómez, aunque los agentes señalan que dieron con un tercer expediente en el que también encontraron irregularidades. El importe total de esos expedientes asciende a más de 10,5 millones de euros y la documentación expone que antes de que Barrabés entregase las cartas de la mujer del presidente del gobierno, ninguna empresa ligada a él había recibido adjudicaciones. Es muy malo tener memoria, ya lo creo que sí, porque resulta que cuando vuelve a salir el favorecimiento de las empresas de Juan Carlos Barrabés, volvemos a recordar lo de las cartas de recomendación de Begoña Gómez y sobre todo el invento, la inventada, como diría él, de Pedro Sánchez, que en el año 24 le preguntaban incluso en territorio amigo, en territorio de La Sexta, por estas cartas de recomendación. Y dice que no, esto no se trata de cartas de recomendación, se trata de cartas de interés. No dice de quién es el interés, probablemente sea cierto, de interés de Juan Carlos Barrabés. Ahora lo vamos entendiendo. En fin, que para avalar la limpieza de las relaciones con Barrabés, no vale otra cosa que no sea el informe de la UCO que hemos conocido hoy. Y en ese pleno van a preguntarle por las actividades profesionales de su mujer. Sí. ¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien? Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio. Pero ¿no cree que como mínimo es polémico que la gente diga la mujer del presidente de gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación? Es que no son cartas de recomendación, Antonio. Para hacer ayudas públicas. No, es que no son cartas de recomendación. Una duda, ¿usted lo sabía que esas cartas existían? Mire, son declaraciones de interés. Una declaración de interés a un concurso donde además de la cátedra de, en este caso, mi esposa, había más de una treintena de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid. Pachi López ha dejado de ser un hombre con suerte. En algún momento de su vida, pues sí parecía tener suerte. Por ejemplo, cuando llevaba la cartera de su padre, el sindicalista Lalo López, cuando se burlaban de él diciendo que era el hijo Lelo de Lalo, lo decían los socialistas de la UGT en el País Vasco. Con esa trayectoria llegó a ser Lehendakari, pero a partir de ahí su aura desapareció y se ha convertido en un difusor de bulos y mentiras, por ridículos que puedan parecer. Por ejemplo, lo del otro día, venga a darse golpes en el pecho al grito de "yo con Begoña", y pretender que el chascarrillo se ha extendido por España como un clamor popular. Bueno, por cierto que a lo mejor lo de "yo con Begoña" se refería a su esposa, que se llama Begoña, pero bueno, resulta que Pachi es un verdadero hooligan de Pedro Sánchez, que solo ve lo que quiere ver. Y hay que recordarle a Pachi que Begoña Gómez ni siquiera puede ir tranquila a la peluquería sin que la abucheen por las calles. Y si tiene dudas Pachi, yo se lo puedo demostrar, lo del abucheo y la peluquería. Lo que importa en el caso Begoña, con permiso de Pachi, se lo vamos a dejar a la Policía Judicial, a la UCO. Que lo resuelvan ellos.
Resulta que, según la AUCO, el favorecido Juan Carlos Barrabés, con cartas de recomendación, el amigo de esquí en Huesca de Sánchez y de Begoña, pues no solo se benefició de esas cartas de interés, como dice solemne Pedro Sánchez, sino que también se benefició de que alguien ordenó a Red.es, empresa pública, que empezasen a pensar cómo lo conseguía Barrabés, la adjudicación de las ayudas, 8 millones de euros. Se trataba de rebajar la puntuación, sí o sí, de las empresas rivales, de las que competían con Barrabés. En fin, el hombre que se aprovecha de un tráfico de influencias clamoroso de la esposa del presidente del gobierno. En fin, como si fuera Elena Ceausescu, Imelda Marcos, la presidenta española señalaba a los empresarios del régimen sanchista para que los funcionarios, como si fuera una dictadura, obedecieran sin regañadientes. Eso se hacía gratis, probablemente por colegueo, o se hacía cobrando. Esperemos a saber lo que dice la AUCO, y esto no es ser mal pensado, sino que, pues hombre, pensar que claramente el beneficiado es, en este caso, de la piel de Barrabás. Y unos mensajes de Zapatero intercambiados con su secretaria Gertrudis Alcázar e incorporados a la investigación reflejan que tuvo que abonar más de 230.750 euros en su última declaración de la renta. Una cifra que apuntaría a unos ingresos muy elevados y que ahora forman parte del análisis judicial sobre su patrimonio y su actividad económica. Zapatero se reunió con un amigo medio espía, medio agente de negocios chino, tan solo 2 horas después de haberse citado en la Moncloa con Pedro Sánchez. Eso ocurría el 6 de febrero de 2025, después de la cita con el presidente Sánchez. Después quedó con Fan Yong-du, conocido, o mejor conocido en España como Miguel Duc, un hombre muy complicado, que es amigo de Zapatero, pero que le propuso al hijo mayor de José Luis Ábalos crear una empresa de lobby que pudiera competir con Acento en Iberoamérica. Ya saben que Acento es una empresa de lobby que tenía José Blanco con algún que otro miembro del Partido Popular, como Alfonso Alonso. Y las agendas personales de Zapatero sitúan varias de sus reuniones en fechas que coinciden con el inicio de la presunta trama de las denominadas cloacas del PSOE. Según El Confidencial, unos días después de que Leire Díez acudiera a Ferraz, después de que se abriera la investigación judicial a Begoña Gómez, Zapatero mantuvo encuentros con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, y posteriormente con el exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Este último reconoció haber contratado poco después a Leire Díez a través de su consultora, abonándole 4.000 euros mensuales durante varios meses. Javier Milei, el presidente argentino, famoso porque le gusta ir de frente y por derecho. Cada vez que viene a España se mete con Sánchez, y esta vez que ha venido pues, a recoger un premio de la Universidad CEU San Pablo, no ha querido dejar pasar la oportunidad que le presta la actualidad y se ha metido con Zapatero. Dice que es un presidente que cuando estira la mano se le caen las joyas. Puede venir un político, supongamos que no tuviera las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algún lado, o 1,5 millones de joyas, no importa, digamos, no importa esas filtraciones. O las filtraciones en la mujer, no sé, son detalles. Digamos, es una elucubración teórica nada más. Y el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ofrecido a la agencia tributaria la posibilidad de personarse en la investigación abierta por las joyas halladas en la oficina de Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros. El magistrado considera que Hacienda podría ser una de las partes perjudicadas, ya que la causa investiga la posible comisión de un delito contra la hacienda pública y otro de contrabando. Por ello, entiende que la agencia tributaria está legitimada para intervenir en el procedimiento y ejercer las acciones penales y civiles que considera
considere oportunas si aprecia un prejuicio para los intereses del Estado. Leire Díez, la espía del PSOE, sostiene que además de que la pagaba el PSOE, ella y Santos Cerdán informaban regularmente a Antonio Hernando, que ocupaba un cargo muy relevante en la Moncloa, pues de todas las gestiones que iban haciendo, las investigaciones sobre jueces, sobre fiscales, sobre miembros de la UCO. Así es que esto presagia problemas para Antonio Hernando, problemas de orden judicial, claro está. Leire ya abrió el melón de una posible separación entre sus posiciones de defensa ante la justicia y lo que le pueda convenir al PSOE. La iniciativa aprobada ayer en el Congreso, que insta a Pedro Sánchez a plantear una cuestión de confianza, no tiene efectos jurídicos. La Constitución establece que solo el presidente puede decidir voluntariamente someterse a una cuestión de confianza. Si lo hiciera y no obtuviera el respaldo de la Cámara, estaría obligado a dimitir, lo que abriría la puerta a la formación de un nuevo gobierno o a la convocatoria de elecciones. En la historia de nuestra democracia, únicamente Adolfo Suárez y Felipe González se han sometido a cuestiones de confianza. Nos lo cuenta Marién Vallejo. La legislatura se le está complicando cada vez más a Pedro Sánchez. El Congreso ha votado este jueves una iniciativa del Partido Popular que pedía al presidente que considerase la oportunidad de plantear una cuestión de confianza. Una iniciativa que ha sido aprobada por la Cámara Baja. 178 diputados votaron a favor, los escaños correspondientes al PP, Vox, UPN y Junts. Estos últimos no desvelaron el sentido de su voto hasta el último momento. Esos 178 votos a favor suponen más de lo necesarios para alcanzar una mayoría absoluta. En contra votaron 171 y no hubo ninguna abstención. Tras la votación, desde el Gobierno han asegurado que esto no va a tener ningún efecto político. Así, de hecho, lo demostraron. Mientras las bancadas de la oposición gritaban dimisión, la del Partido Socialista aplaudía e incluso Pedro Sánchez se reía. En esta medida es importante saber que, pese a tener carácter político, no tiene vinculación jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el Congreso no puede forzar a Sánchez a someterse a esa cuestión de confianza. Es algo que se recoge en el artículo 112 de nuestra Constitución, donde se contempla que es el presidente el que se somete de forma voluntaria. ¿Qué ocurre si decidiese presentarse? Primero de todo, antes de llegar al Congreso, debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Una vez en la Cámara Baja, se convoca un pleno extraordinario donde el presidente realiza una intervención inicial y los grupos exponen sus posiciones. Cuando finaliza el debate, se realiza una votación por mayoría simple. Si hay más votos en contra, significa que el presidente pierde la confianza del Parlamento y que tiene que presentar su dimisión de forma obligatoria ante el rey. Si esto pasase, habría dos escenarios: uno, la confirmación de un nuevo gobierno, y otro, la convocatoria electoral. Hasta el momento en la historia de nuestra democracia, solo dos presidentes se han sometido a cuestiones de confianza. En 1980 lo hizo Adolfo Suárez, que consiguió superarla, pero con un margen muy ajustado, solo con 4 votos de diferencia. En 1990 lo hizo Felipe González, que también la superó, pero con más margen, 176 votos a favor, es decir, mayoría absoluta. El presidente argentino Javier Milei ha recogido hoy, esta mañana, la medalla de honor de la Universidad San Pablo CEU y ha aprovechado para advertir que España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina y evitar la tragedia que para su país supuso el kirchnerismo. El presidente de la República Argentina ha inaugurado los cursos de verano de la institución educativa con una conferencia en la que ha criticado a la Unión Europea por el exceso brutal de regulación que hay en Europa y también ha criticado el sistema de gobierno del presidente español Pedro Sánchez. Eso es, Alba, hace apenas 2 minutos ha concluido esta inauguración de los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo aquí en este campus de Madrid, que ha contado con un invitado muy especial, con Javier Milei, el presidente de la República Argentina. Además, este acto ha servido para entregarle esa medalla de honor de la Universidad CEU y además se ha podido disfrutar de una pequeña masterclass impartida por el propio presidente argentino. De ella ha dejado varios mensajes, como por ejemplo que el año que viene tiene previsto presentarse a esas elecciones en Argentina, aunque serán los
argentinos quienes decidan si estará 4 años más o no. Eso sí será dentro de 4 años, cuando el propio Milei ha confirmado que se retirará de la política para descansar y disfrutar de los suyos. Además, también ha dicho que en la política no todo vale, que el enemigo está muy cerca y que muchas veces viene camuflado, y además también ha tenido ciertos mensajes hacia el propio presidente Pedro Sánchez, hacia su mujer y también hacia las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Como decimos, un acto festivo el que se ha vivido hace unos minutos aquí en este pista. Y hoy el exfiscal general Álvaro García Ortiz ha asegurado que mantiene su confianza en la judicatura y en la carrera fiscal, aunque ha reconocido que hay gente que puede estar haciéndolo mal. También ha vuelto a cuestionar la condena que le apartó del cargo por revelación de secretos, asegurando que fue una decisión injusta y sin pruebas suficientes. Creo que queda mucho recorrido, honestamente. Yo sí creo en el Estado de Derecho. Sí creo en la judicatura de este país, sí creo en los fiscales de este país, pero creo que hay gente que pueden estar haciéndolo mal y también hay que decirlo. Y no pasa nada por decirlo, y no pasa nada porque todos nos sometamos a la crítica, porque todos nos sometamos al ejercicio tan democrático como es decir lo que nos parece bien o nos parece mal. Y en la página internacional, los terremotos de Venezuela ponen en evidencia que este país fue esquilmado de tal forma por los gobernantes del chavismo que faltan medios técnicos, medios materiales, especialistas para poder atender los restos del terremoto y salvar a los que estén sepultados en ellos. El balance provisional del gobierno venezolano sobre esta tragedia humana es de 920 víctimas, fallecidos. De ellos, 5 son españoles. Hay unos 2.300 heridos, más de 4.500 desaparecidos, entre los cuales, por cierto, hay también 99 españoles. La ayuda internacional ha empezado a llegar a Venezuela por vía aérea, claro. Ha llegado personal especializado, maquinaria, perros de rastreo y lo básico, agua, alimentos para atender el drama humanitario generado por los seísmos. Han llegado estos medios y estas personas, estos rescatistas de Estados Unidos, de México, de Qatar, de España y de algunos otros países europeos. Y hace unas horas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido al rey Felipe VI en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. Una cita que supone un paso firme en la normalización de las relaciones entre ambos países y que abre la puerta a una nueva etapa de cooperación que ponga fin a la tensión diplomática de los últimos 8 años. Acto de barbarie en Torre Pacheco. Ha sido detenido un ciudadano argelino por tratar de matar a golpes de martillo a 2 subsaharianos a los que había intentado robar y estos se habían resistido. En estos momentos un joven senegalés se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la región de Murcia. Bueno, ¿todo listo para esta noche de madrugada? Así es, esta noche vamos a tener que trasnochar un poquito. La selección española juega a las 2 de la madrugada contra Uruguay y estaremos muy pendientes porque la Roja se juega el primer puesto del Grupo H, por lo que es un partido muy importante para España. Si ganamos y pasamos primeros de grupo, evitamos un posible y temprano cruce contra Argentina. Sin embargo, Uruguay tiene mucho más que perder en este partido, ya que necesita ganar a España si quiere asegurarse una plaza en 16avos. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un felicísimo fin de semana a todos, especialmente a los que sigan con el Toro Televisión. Y les dejamos ahora con La Lupa, presentado por Marien Vallejo. Muy buenas noches.